Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En el día de hoy quiero presentarte una herramienta muy valiosa que va a ayudarte a comprender algún síntoma, alguna molestia o cualquier cosa que tu cuerpo te esté pidiendo atención y que por el trabajo, por el estrés, por el miedo, por la pandemia y que por cualquier circunstancia no le pones mucha atención. Una de las primeras cosas que voy a hacer es platicarte una historia. Así que te voy a platicar la historia de Lalo. Lalo se dio cuenta que se sentía frustrado cada vez que su mujer le preguntaba ¿cómo te sientes? Y se sentía frustrado porque no tiene idea de qué responder. Su mujer era tan persistente en querer conocer sus sentimientos que él tomó conciencia de que nunca había conocido la respuesta a esa pregunta. Nunca comprendió cómo hacían las personas para saber lo que sentían. Ella me pregunta cómo me siento y se me pone la mente en blanco. Es como si no hubiera nada allí. Fue ahí que Lalo decidió aprender enfoque consciente. Primero, a ser consciente de las sensaciones en el interior de su cuerpo, especialmente en la garganta, el pecho y el estómago. Esto era algo nuevo para él. Nunca antes lo había animado a notar su cuerpo. Su padre y sus hermanos mayores nunca habían hablado de sus sentimientos. Él había practicado deportes en la escuela secundaria y en la universidad, y en aquella época era mejor no prestar atención a los dolores y las lesiones que sufría. De esta manera fue que cuando Lalo intentó por primera vez cerrar los ojos y sentir su cuerpo, fue como ingresar en un territorio poco familiar. Le tomó un tiempo simplemente entrar allí. Se acordó de la última vez que había tenido un resfriado y revisó su garganta para ver si aún estaba inflamada. No estaba inflamada, pero al menos sintió su garganta. A partir de ahí, le resultó relativamente sencillo sentir su pecho y su estómago. El enfoque consciente se inicia tomando conciencia del cuerpo, especialmente de la garganta, el pecho, el estómago y el abdomen. Al principio, Lalo no sentía nada. Esto lo desanimó y pensó en abandonar. Pero entonces probó la pregunta del enfoque consciente. ¿Qué quiere ser percibido ahora? Y esperó a ver si notaba algo. Se dio cuenta de que sentía su estómago muy cerrado y de que probablemente tenía esa sensación desde hacía mucho tiempo. No sentía nada. Sencillamente tenía una sensación normal, y normal era cerrado. No intentamos encontrar una sensación, ni intentamos hacer que algo suceda, sino que invitamos a que algo se haga sentir, haciendo una pregunta amable y abierta como ¿qué quiere ser percibido ahora? Eduardo permaneció con la sensación de cerrado, reconociéndola. Encontró que cuando la saludaba, sentía un ligero alivio. Seguía ahí la sensación, pero ya no parecía tan inalterable. Intentó ponerle un nombre, pero la palabra cerrado le iba bastante bien, al menos hasta ahora. Cuando encontramos la primera sensación, la reconocemos, la saludamos interiormente y luego la describimos o la nombramos. Luego, Eduardo se dispuso a conocer mejor esta sensación de cerrado. Sabía que había estado allí desde hacía mucho tiempo y sentía una curiosidad y un interés genuino por lo que pudiera llegar a aprender. Esta era la primera vez que consideraba el hecho de que una sensación como esta podía tener una razón para estar ahí y que era algo más que una imperfección. En la siguiente etapa del enfoque consciente, nos sentamos junto a la sensación, con una actitud de curiosidad e interés, para llegar así a conocerla mejor. Al principio, la sensación era como de una pared sólida, sin significado, en blanco, y luego Eduardo empezó a captar la idea de que esta parte cerrada de sí mismo estaba asustada. Probó cómo iba la palabra asustado con la sensación y sintió que se cerraba aún más. Sí, asustado estaba bien. Nos tomamos el tiempo para permitir que nos llegue un poco más del significado de esta sensación. Quizás una palabra para una cualidad emocional. Luego comprobamos si la palabra describe bien la sensación para asegurarnos que sea la adecuada.
Eduardo notó que su primer impulso era decirle a su estómago que no había razón para estar asustado, pero sabía que en el enfoque consciente debes aceptar que existe alguna buena razón para cada sensación, aunque todavía no sepas cuál es. De manera que mantuvo la sensación de cerrado y asustado. Se limitó a respirar durante un rato, dejándola existir. Y luego le pidió: por favor, dime, ¿qué es lo que tanto te asusta? No tenemos prisa. Creamos una atmósfera interior libre de toda presión y permanecemos con lo que hay ahí. Formulamos preguntas amables para invitar a que la sensación nos cuente más de sí. Tardó un poco en sentir la respuesta, pero a estas alturas, Eduardo ya estaba aprendiendo a ser paciente. Empezó a sentir el esfuerzo que estaba haciendo esa parte cerrada de él para mantenerse dura y fuerte. Está asustada, notó, y tiene miedo de mostrar que tiene miedo. Al decir esto, sintió que su estómago se relajaba, como si algo en su interior dijera: me alegro que me hayas oído. La sensación de relajación fue agradable, y Ted sintió la tentación de dejar el enfoque consciente ahí mismo. Ciertamente, podría haberlo dejado allí y regresar a su cuerpo en cualquier otro momento, pero sentía curiosidad, y su estómago continuaba cerrado, aunque no tan apretado como antes. En el enfoque consciente, el cambio llega paso a paso, mediante pequeñas tomas de conciencia, cada una de las cuales sentimos adecuada y marca alguna diferencia en nuestro cuerpo. Después de cada una de ellas, podemos detenernos y regresar en algún otro momento, o podemos continuar, quizás con alguna otra pregunta amable. Le volvió a hacer la pregunta a esa parte cerrada de su cuerpo, suavemente, como quien interroga a un niño que acaba de tener una pesadilla. Entonces, ¿qué es lo que te asusta tanto ahora? Le vino a la memoria el recuerdo de su padre hundido en el sillón y su madre de pie, junto a la puerta, con una expresión de enfado en su rostro. Las palabras llegaron: no puedo fallar. Puedo oírte, le dijo Eduardo a su cuerpo. Sientes que fallar no es aceptable. El estómago de Eduardo se liberó profundamente, relajándose con alivio. Ahora, Eduardo experimentó una nueva sensación: un estómago completamente relajado por primera vez en años. ¡Qué buen regalo! A veces, el significado contenido en el cuerpo está conectado con un recuerdo, una creencia, una actitud, una necesidad insatisfecha o una parte inexpresada de uno mismo. No hay necesidad de arreglar o resolver el problema. Reconocer el mensaje, oírlo de verdad, es todo lo que se necesita para sentir un profundo alivio. Para completar esta sesión de enfoque consciente, Eduardo se tomó el tiempo necesario para disfrutar de esta nueva y relajada sensación. Notó que una parte de sí mismo tendía a ponerse tenso otra vez, preguntando: ¿pero de qué manera soluciona esto el problema? Suavemente, pero con firmeza, Eduardo hizo a un lado la pregunta y volvió a limitarse a sentir su cuerpo. Preguntó si esta sería un buen momento para terminar la sesión de enfoque consciente y obtuvo la clara respuesta de querer experimentar esta sensación de relajación durante unos minutos más. Y eso fue lo que hizo. Le agradeció a su cuerpo y le dijo que regresaría. Lentamente, y tras varios minutos después de haber querido parar, abrió los ojos. Terminar una sesión de enfoque consciente es un proceso lento y respetuoso. Quizás deseemos permanecer unos momentos más con las sensaciones. Terminar una sensación de enfoque consciente es un proceso lento y respetuoso. Quizás queramos permanecer unos momentos más con las sensaciones agradables. Le damos las gracias a nuestro cuerpo y le decimos que regresaremos con él. Ese mismo día, horas más tarde, cuando Eduardo se encontraba hablando por teléfono con un cliente, notó que su estómago se cerraba otra vez. Cuando colgó el teléfono, hizo una pausa antes de hacer otra llamada y permaneció con aquella sensación en el estómago. Se dio cuenta de que el tono enojado e impaciente de su cliente por el teléfono había puesto en marcha aquella parte de sí mismo que le temía al fracaso. Al tomar conciencia de esto, la sensación desapareció.
Algunas circunstancias de la vida pueden hacer que las sensaciones que experimentamos durante la sesión de enfoque consciente regresen más tarde. Esta es una oportunidad para hacer un mini enfoque consciente, un pequeño enfoque en medio de la vida. Esa misma noche, cuando Eduardo vio a su mujer, ella le preguntó: ¿cómo te sientes? Y él respondió: estoy muy entusiasmado y un poco asustado porque estoy aprendiendo algo nuevo y no sé hacia dónde me conducirá. Después de haber dicho esto, examinó su cuerpo y era verdad. Estaba entusiasmado, emocionado y también un poco asustado. Tal fue la sorpresa para la mujer de Eduardo. Estaba tan sorprendida que se quedó muda. Lo único que atinó a hacer fue darle un fuerte abrazo. Si te gustó esta información, no te pierdas las siguientes entregas de este podcast, porque te voy a enseñar mucho más sobre esta apasionante técnica de enfoque consciente que te va a ayudar a resolver conflictos internos, síntomas, malestares y sensaciones que tu cuerpo está pidiendo que le pongas atención. Si te gustó esta información, te pido que te suscribas, le des like y nos dejes tus comentarios. Nos vemos en la siguiente.